Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos y todas. Gracias por estar en el patio. Una tarde bastante fresquecita. Yo tuve que tirarme un por arriba, aunque mientras aquí en el patio está muy fresco, parece que por allá, por los predios del centro de Los Héroes, no lo está, por lo menos para algunas personas. Y probablemente nosotros en el patio debemos sentirnos agradecidos del ejercicio de sentido común que hacemos, porque desde el domingo, o como dirían en algunos lugares, desde el domingo yo estoy diciendo que no es razonable que al señor Donald Guerrero lo estuvieran investigando sobre su declaración jurada de bienes, sino sobre aquella situación de los 21.500 millones de pesos que fueron pagados de manera irregular en las últimas 2 semanas de gobierno de Danilo Medina. Les mostré incluso la declaración de José Rijo de la manera en que la OISOE, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y el Banco de Reservas habían manejado esa situación, y ya se confirma que tenemos 2 visitas del señor Donald Guerrero a la Procuraduría General de la República, y que mañana irá el señor Simón Lizardo, y que es la propia Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, quien está encabezando ese proceso. Así que habrá mucha tela por donde cortar, porque eso fue irregular de principio a fin. Probablemente una posible reforma constitucional en algún momento en la República Dominicana van a tener que establecer las cosas que puede hacer un gobierno en ese periodo de transición, que esta vez fue más corto, pero en el caso de la transición de Leonel Fernández a Danilo Medina, Leonel Fernández produjo un gasto de 3.000 millones de pesos cada día, o sea, fueron más de 90.000 millones de pesos, pero claro está que lo que hizo Leonel fue agotarle el presupuesto a Danilo Medina. En este caso, se hicieron erogaciones sobre fondos no presupuestados. Así que por ahí hay muchísima tela por donde cortar, y es evidente que alguien va a tener que rendir cuenta, porque es una cadena de irregularidades. La mayoría de los 21.000 millones se concentraron en 3 grandes empresas. Una de ellas recibió 11.500 millones. O sea, una sola recibió más del 50% de todos esos pagos irregulares que ya ustedes conocen. Hoy es el cumpleaños del Papilín. Le hicieron una caricatura preciosa por ahí. Y ya ustedes saben, como les había dicho anteriormente, hoy tenemos como invitada a Juliana Ramón. ¿Quién es Juliana Ramón? Juliana Ramón es la directora de Pro Usuario, que es un organismo creado por el Banco Central, por la Junta Monetaria, para ver por los usuarios de los servicios financieros. Fundamentalmente es una dependencia de la Superintendencia de Bancos, que tiene que ver por cómo funcionan los servicios financieros en la República Dominicana y sobre el tratamiento que se le da a la gente. Esta mañana decía Natalie que la mayoría de la gente, más del 50% de las personas que acude a Pro Usuario, tiene una respuesta favorable en su diferencia, no sé si esa es la palabra correcta, con una institución de servicios financieros. Así que vamos a darle la bienvenida a Juliana Ramón. Miren qué joven y qué buena moza es. Muchas gracias, muchísimas gracias, doña Altagracia. Para mí es un gran honor y un placer estar aquí compartiendo con usted y con todos sus escuchas. Bueno, ahora también videntes, ¿verdad? O sea, nos ven y nos escuchan. Sí. Tenemos un profesor
que nos dice que televidente igual que todo porque la gente no ve de lejos. De hecho, el 40% de la gente que participa en el patio son dominicanos que residen en el exterior, y cuando tú veas el chat te vas a dar cuenta que hay gente desde cualquier lugar del mundo. Sería bueno que te ocuparas un minuto de decir qué es ProUsuario y cómo la gente puede acceder a ese servicio. Sí, empezar por lo primero, que es explicar un poquito qué somos y qué hacemos. ProUsuario es una dependencia de la Superintendencia de Bancos y es una oficina creada para escuchar, orientar y respaldar al usuario de los servicios financieros. La misión de ProUsuario es velar por la protección de los derechos de los usuarios y impulsar ese empoderamiento de los usuarios a través del conocimiento de sus derechos. Lo que queremos es que nos vean como un ente pues responsable, accesible, que está ahí para conciliar entre las entidades y los usuarios de los productos y servicios financieros. Y bueno, nada, desde agosto, que me complace muchísimo entrar a la superintendencia de la mano de la gestión de Alejandro Fernández W., el superintendente de bancos, hemos estado priorizando lo que es la atención a los usuarios y pues impulsar esa cultura de atención y de servicio a los usuarios de los productos financieros. Hemos estado desarrollando múltiples vías de acceso, canales de acceso para asegurarnos que todos los dominicanos y las dominicanas tienen la oportunidad de acceder a los servicios que prestamos desde la oficina, y también hemos estado trabajando arduamente a lo interno para asegurarnos que desarrollamos las capacidades necesarias para dar las respuestas que necesita la gente. Y puntualmente, ¿qué hacemos? Tenemos una serie de servicios que son: recibimos quejas, denuncias y reclamaciones puntualmente de cuando los usuarios se sienten que sus derechos no han sido respetados o que no están recibiendo los servicios de la forma contratada, como fue acordada con esa entidad de intermediación financiera, sea un banco de ahorro y crédito, un banco múltiple o una corporación de ahorro y crédito, por ejemplo. Eso es uno. También los orientamos, les recibimos sus consultas, les proveemos información financiera, que eso es un servicio también que se nos demanda mucho en los casos, por ejemplo, cuando fallece un familiar y necesitamos saber dónde tenía productos bancarios. Eso es un servicio que se da desde la oficina. Y finalmente también tenemos disponible una consulta crediticia que se llama una central de riesgo que consolida la superintendencia de bancos, que se parece un poco a lo que hacen las sociedades de información crediticia, o lo que conocemos popularmente como los burós de crédito. Y ahí también consolidamos desde la superintendencia todos los pasivos que tienen los usuarios, o sea, todas las deudas, mis tarjetas de créditos, los préstamos que yo he tomado, los puedo ver también desde la superintendencia sin costo alguno. Todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos y estamos pues para servir y hacernos relevante para la gente a través de este brazo de la superintendencia. La pregunta más socorrida, creo que tengo 20 preguntas de la misma, hay muchas, pero la más socorrida es porque los fondos que la gente deposita en una cuenta de ahorros se achican en vez de crecer cuando la persona no le da movimiento. Ok, esa es una muy buena pregunta y una pregunta importante con la que tenemos que iniciar. Y lo primero que tenemos que aclarar es que desde el año pasado, la Junta Monetaria, que es el órgano pues jerárquico superior de la Administración Monetaria y Financiera y es la que dicta las reglas, por así decirlo, emitió una resolución donde prohibió todos los cargos asociados a la ausencia de movimiento de las cuentas. O sea que usted, usuario del servicio financiero, no debería de estar viendo deducciones en su cuenta por ausencia de movimiento. Lo que le dicen de que por falta de movimiento, que yo puse un dinero ahí y vine los 6 meses después y cuando vine me quedaba menos. Eso no se puede. Y si se ha identificado esa práctica, pues estamos disponibles en ProUsuario para revisarlo. Lo cierto es que en el pasado las entidades de intermediación financiera, en la libertad de fijación de tarifas que existe y que impera en este sector, pues tenían la libertad de fijar ciertas tarifas, y lo que siempre apelamos de cara ahora, ¿verdad?, a la responsabilidad que recae sobre el usuario, es que como usuarios nosotros también tenemos el deber de investigar y de tratar de tener
toda la información asociada a cómo funcionan nuestros productos financieros. Las personas que ya le hicieron las deducciones antes de que entrara en vigencia esa resolución, ¿se lo llevó quien lo trajo? Tendríamos que ver la situación de cada entidad. En la medida en la que el usuario entienda que esas deducciones no les fueron transparentadas al momento de contratar el servicio, no estaban en el contrato, entonces tiene derecho a reclamar. Ahora, si eran cargos que estaban debidamente publicitados, por decirlo de alguna forma, y que le fueron comunicados adecuadamente a los usuarios en su momento, pues ahí realmente el usuario pues ya no tendría el derecho de reclamar por esa causa en particular. Ahora bien, ¿qué es algo que a nosotros nos gusta repetir mucho? Conocer sus derechos es tan importante como conocer sus deberes, porque mientras más conocemos nuestros deberes, en una mejor posición estamos para hacer valer nuestros derechos. Y por eso, desde ProUsuario estamos impulsando esta visión del usuario empoderado y nos gusta venir a estos espacios como el suyo, doña Altagracia, para poder compartir información con los usuarios, para poder extenderle información útil, oportuna, que les permita tomar decisiones adecuadas. Entonces, es importante que quede ese mensaje, que a partir del año pasado los cargos por ausencia de movimiento no son permitidos y que cualquier situación parecida que esté viendo el usuario a partir de esa fecha, pues debe de reclamar primero a su entidad y luego, si no recibe una respuesta satisfactoria, ante ProUsuario. ¿A partir de qué fecha? A partir de abril, bueno, la resolución es de abril del año pasado y da un plazo de unos 15 días de entrada en efectividad, o sea que es a partir como de mayo del año pasado. De todos modos, ante cualquier duda, los teléfonos, las vías de acceso de ProUsuario están disponibles y aquí aprovecho para compartirlas con ustedes. Invitarles primero a que nos sigan en las redes, @ProUsuarioRD, que visiten nuestro portal www.prousuario.gov de gobierno con b.do. Ahí tenemos un servicio incluso de chat en línea donde se puede interactuar en vivo con nuestros representantes. Y finalmente tenemos un número de teléfono también, 809-731-3535, donde estamos disponibles para responder sus inquietudes y también orientarles sobre cómo presentar sus reclamaciones. Dice también una persona que tiene un préstamo hipotecario en el Banco de Reservas que desde hace 8 meses, y él me mandaron una foto de la captura de pantalla, hace 8 meses que le descuentan el monto del préstamo, pero no deducen nada de el capital. Del capital. ¿Qué debe hacer esa persona? Tiene 8 meses y nos mandó la foto. Ok. Ahí, lo primero es que, con mi respuesta la voy a hacer de manera genérica sin referirme a una entidad de intermediación financiera en particular, ¿verdad? Porque no puedo, evidentemente, por mi posición, hacer un juicio de valor en este foro sobre la actuación de una entidad de intermediación financiera. Pero, de manera general, esa pregunta se centra en entender cómo se comportan las tablas de amortización de los préstamos. Y ahí tendríamos que entender cómo se pactó ese préstamo, qué contemplaba. Es común que en los primeros años de un préstamo hipotecario, la mayor parte de lo que pague el usuario se le impute a lo que se llama intereses. Hay como un orden de imputación de los pagos, de cómo se aplica, y el capital es a lo último que se le aplica en los pagos que hacen los usuarios. Entonces, entender esa tabla de amortización es de suma importancia. Si el usuario siente que su préstamo se está comportando de una manera no consona con la que se le explicó y se le expuso al momento de sacar el préstamo, tiene todo el derecho, primero, de reclamar ante su entidad y, en segunda instancia, si entiende que no le responden adecuadamente, puede venir a ProUsuario. Incluso en ProUsuario, y ahí aprovecho y le aclaro, le podemos ayudar a entender su tabla de amortización. Si simplemente tiene la pregunta de saber, yo quiero saber si me lo están computando de manera adecuada, también podemos revisarlo, porque evidentemente cada caso pudiese tener una particularidad que impacte de manera distinta al usuario. La persona nos mandó ese gráfico, no sé si puede verlo.
A ver. Donde se observa el monto de la cuota, que es 8.337, y su balance no se modifica nunca, se queda igual, 418.729. O sea, es que no cambia un centavo. Sí, ahí, ¿qué pudiera estar pasando ahí? Me atrevería a preguntarle a ese usuario, por ejemplo, si se acogió a la gracia que se ofertó y que se le ofreció a los usuarios al principio de la pandemia, producto del COVID-19, en la que como parte de las flexibilizaciones que otorgaban las entidades, se le dio un tratamiento distinto a 3 cuotas de los préstamos. Esas 3 cuotas, o sea, haber no pagado esas 3 cuotas, generaba un impacto en el préstamo a futuro, y eso pudiera impactar de forma de que en los próximos pagos, una vez se haya reenganchado, por decirlo de alguna forma, en los pagos de sus préstamos, todos los pagos que hayan hecho se hayan ido exclusivamente a cubrir los intereses que se generaron en ese periodo de la pandemia. Y por eso le digo que tendríamos que tener información detallada del caso para poder orientar al usuario de manera adecuada. Y lo que aprovecho de esta situación es para reiterar la disposición de la oficina para ver su caso de manera particular a través de nuestros representantes. Nosotros tenemos incluso especialistas técnicos que lo que hacen es puntualmente revisar el comportamiento de esas tablas de amortización para entender si en el caso particular de este usuario la entidad no se lo está aplicando de manera adecuada. De manera general, también nosotros tenemos varios proyectos en curso que implican, por ejemplo, ver de manera proactiva el comportamiento de estas tablas de amortización. Eso es un proyecto que nosotros estamos llevando desde la superintendencia y que estamos seguros también que va a terminar con propuestas y pues con nuevos lineamientos para el sector. Pregunta a otra persona que quiere saber cuáles son los renglones que se cobran en el costo de emisión anual de una tarjeta de crédito, que lo cobran anualmente, aunque el plástico solo se emite cada 5 años e incluso cobran por el reemplazo en caso de deterioro. Sí, me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Porque me permite hacer referencia a una circular que hace poco emitió la Superintendencia de Bancos, en la que nos permitimos justamente aclarar la confusión o cualquier detalle que pudiera estar, que pudiera generar algún tipo de confusión con relación a los cargos por emisión y por renovación de las tarjetas de crédito. Lo primero que tengo que decirles es que los cargos asociados a las tarjetas de crédito están contenidos en el reglamento de tarjeta de crédito. Hay un texto legal que se llama reglamento emitido por la Junta Monetaria que en el caso de las tarjetas especifica cuáles son los costos asociados a la tarjeta. Los separa en 2 categorías: comisiones, que pueden ser por mora, sobregiro o avance de efectivo, o los cargos, que los cargos entonces a su vez son los de emisión, los de renovación, los de seguro por pérdida y por renovación del plástico y por protección por fraude. Ese es el universo de los cargos asociados a las tarjetas de crédito, fuera de lo que pueda pactar expresamente el usuario con la entidad. Estos son como los que entendemos que caen en la sombrilla. Entonces, volviendo a la pregunta del usuario, emisión, ¿a qué se refiere? El cargo por emisión es ese que cobra la entidad por la emisión del plástico, ese costo por la entrega inicial del plástico. Ahí se reconoce en el reglamento que eso se puede descontar de su balance, o sea, se le puede imputar a la tarjeta de crédito, o que las entidades pueden decidir no cobrarlo. El otro costo que pregunta el usuario es el de renovación, y en ese caso el reglamento es claro en indicar que el cargo por renovación es el cargo que aplica por volver a emitir el plástico al momento de su emisión, o sea, de su renovación, perdón, cuando llega el término del vencimiento. ¿Qué pasa? Ese costo se puede prorratear. Ahora bien, ese prorrateo debe de ser a partir del vencimiento. Entonces, el usuario sí entiende que los cargos que se le han aplicado no están conformes a la normativa, siempre tiene la disponibilidad de acceder en primera instancia a la entidad y luego a ProUsuario si entiende que la respuesta que recibe de su entidad no es la correcta. Son dos cargos: emisión al momento de emitir el plástico y el de renovación, que aplica a partir del vencimiento del plástico, y ese puede ser prorrateado anualmente.
Muchas de las preguntas, igual que con lo de los débitos de las cuentas de ahorro, tienen que ver con la gracia de los 3 meses. Aparentemente, esa gracia de los 3 meses no fue bien explicada a los usuarios, ningún banco lo explicó y la mayoría de la gente lo que hizo fue aumentar el monto de su deuda. Sí, mire, doña Altagracia, sin duda hubo oportunidad de mejora en la comunicación de la gracia dentro del contexto de la pandemia y ahí hacemos un reconocimiento de parte de esa responsabilidad, incluso desde la administración, o sea, la superintendencia de bancos pudo haber sido más enfática, pudo haber comunicado más lo que implicaban estos meses de gracia. Y no hay duda de que se generó cierta confusión en lo que conllevaba esa gracia. Y muchos usuarios entendieron que esos 3 meses simplemente implicaba que esa cuota desaparecían, que no iban a tener que pagarse y que no le generaba ningún tipo de impacto negativo acogerse a esa gracia. Sin embargo, no era correcto, ¿verdad?, esperar que ese dinero el banco no me lo iba a cobrar, porque eso era también como imaginarse que si había un depositante que había dejado un dinero, por esos 3 meses le iban a decir, no, mire, yo dejé de cobrarle a mucha gente, entonces a usted yo le puedo devolver esta parte de su dinero y eso fue su contribución a la gracia. No puede ser así, porque también tenemos que recordar que el banco lo que hace es intermediación, entonces lo que ellos le toman prestado a personas, ¿verdad?, que depositan, es lo que le prestan a otros deudores. Entonces, en ese plazo de la gracia, los intereses seguían corriendo. Mientras yo dejé de pagar ese mes, a mí mi préstamo continuaba generando intereses. ¿Y qué pasaba? Que al segundo mes, mi préstamo ahora, en vez de yo deberle 100 pesos, le debía un poco más, porque tenía que sumarle los intereses que se me generó durante ese primer mes. Entonces, en ese segundo mes, entonces, en vez de que mi capital fuera 100 pesos, era de 110, porque le sumé los intereses del mes anterior y también generé intereses sobre ese segundo mes. Situación que se repitió en el tercer mes y por eso, al reanudarse la gracia, las personas se encuentran con la situación de que deben quizás un monto que les parece mayor al que debían antes de la gracia. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Bueno, que dependía de la situación de cada quien, si era conveniente o no acogerse a la gracia. Pero no Juliana, a uno no le preguntaron si sí quería la gracia, te la aplicaron automáticamente. Sí, eso también fue así. La gracia se aplicó. ¿Y qué ha dicho la Superintendencia de Bancos? De hecho, la primera circular que emite nuestra gestión al asumir la gestión en agosto fue precisamente tratar de aclarar lo que aconteció con la gracia. Y fue este discurso que yo les acabo de hacer, de explicar un poco cómo se comportaban esos meses que dejábamos de pagar, explicarlo a las entidades y a los usuarios. De hecho, esa es la primera circular de la Superintendencia de Bancos que se dirige a los usuarios también y no solamente le habla a las entidades de intermediación financiera. Y en esa circular nosotros hacemos la aclaración de que en los casos en que los usuarios no se le haya solicitado su autorización para aplicarle esa gracia y el usuario esté en disposición de ponerse al día, tienen que volverle, retrotraerle su préstamo a la condición original. Repita eso. Eso es muy importante. Si usted entiende que la gracia se le aplicó de manera inconsulta, que a usted no le llamaron y le modificaron las condiciones de su préstamo y usted está en la disposición de simplemente decirle a la entidad, mire entidad, aquí están sus 3 cuotas que yo le debía en abril, mayo y junio del 2020, aquí están, íntegras. Por favor, tráteme mi préstamo como originalmente lo pactamos, la entidad debe de hacerlo. Porque eso que usted comenta, doña Altagracia, es muy cierto, por un tema incluso hasta operativo, pues las entidades que hicieron aplicaron de manera generalizada ese tratamiento y sí hubo personas que quizás llegaron a la conclusión, a mí no me interesa la gracia porque no la necesito, gracias a Dios, esa liquidez extra de la que pudo disfrutar el que se acogió a la gracia, que puede decir, bueno, yo me mantuve esos 3 meses,
porque perdí mi trabajo y esos 3 meses por lo menos me dejaron un rapidito con la liquidez y lo usé el dinero. O sea que le encontró una solución. Ahora tiene que entender que, bueno, haber utilizado ese dinero tiene un costo. Pero si ese no es tu caso y te sientes que te modificaron tu préstamo sin tu consentimiento, es válido pagar esas 3 cuotas y volver a su consideración, sus consideraciones originales del préstamo. Se nos acabó el tiempo, Juliana, no alcanzó. Pero una última yo, entonces, doña Altagracia. Bueno, tengo que volver. Yo misma me invito. Una última pregunta, porque hay mucha gente del exterior aquí. Dice un usuario que es por qué te emiten una tarjeta sin tu firma y para cancelarla se necesita tu firma. Y él lo dice porque le emitieron una tarjeta en una institución financiera, él no vive en República Dominicana y ahora él tiene el problema de esa tarjeta que él no la puede cancelar porque no puede venir. Miren, esas son prácticas que nosotros estamos monitoreando y que entendemos que no deben de mantenerse. A ese usuario en particular sí le agradecería que se comunique con ProUsuario, que nosotros podemos ayudarle a que esa tarjeta, pues la entidad, si no contaba con su consentimiento para emitirla, que la cancele, porque todos los contratos de tarjeta de crédito deben de contar y de hecho, de manera general, todos los productos y servicios bancarios están sujetos a la libre elección del usuario y que al usuario de manera voluntaria acepte la contratación del servicio. Entonces, no es posible que nos emitan productos sin nuestro consentimiento. Y con el tema de la cancelación de las tarjetas, lo cierto es que actualmente se prevé que la cancelación de la tarjeta implica que estemos al día con los pagos y que tengamos que que tengamos que hacer la solicitud por escrito, y por eso muchas entidades mantienen la práctica de que tenemos que ir presencialmente. Ahora, puedo compartirles con toda apertura que la visión de la superintendencia es impulsar y proponer mayores facilidades para los usuarios y también al final para las entidades, y que todas nuestras interacciones con las entidades puedan ser por los canales que nosotros elijamos, y que si yo normalmente transacciono de manera digital con la entidad financiera, yo debería también de poder cancelar mis productos por esa vía. Estamos trabajando, pero Roma no se construye en un día, entonces hay algunas cosas que se nos quedarán para más adelante en la gestión, pero escuchamos esa preocupación de ese usuario y le damos la tranquilidad de que es algo de que a nosotros también nos interesa y que le estaremos dando seguimiento. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a despedir a Juliana Ramón, directora de ProUsuario de la Superintendencia de Banco. Quedaron muchos temas, fundamentalmente. Usted me invita de nuevo y yo vuelvo y seguimos con los temas. No tengo ningún problema. Bueno, pues vamos a invitar, gracias a Juliana, la despedimos, bye bye. Vamos a seguir luego con estos temas que son relevantes porque además ayudan. Ya lo sabe la persona que escribió desde Estados Unidos que no puede cancelar una tarjeta de crédito que no solicitó, que puede escribir a ProUsuario, porque ellos tienen un chat abierto. Usted entra a la página, yo la tengo aquí, déjeme enseñársela. Déjeme ver dónde que la tengo, si me da el tiempo, en los 2 segundos que me quedan, para que ustedes vean la página, donde ustedes pueden entrar y chatear con ProUsuario para que le digan, ahí está, escucharte, orientarte, aquí están los números, miren, ahí están todos los contactos, consulta ProUsuario, sí.gov.do, ustedes escriben ahí y se lo digo sobre todo a las personas que están en Estados Unidos. Señores, se acabó el tiempo, ojalá que nos haya servido para mucho esto, sobre todo la gente que se encharcó, porque yo creo que fue que nos encharcaron en los 3 meses de gracia. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bye bye.